Emmanuel Macron y Marine Le Pen pasan a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Francia. La votación de este domingo, celebrada tras una atípica campaña marcada por la invasión rusa de Ucrania, agudiza el declive iniciado en el 2017 de los partidos tradicionales franceses. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Las primeras proyecciones de las presidenciales en Francia apuntan a que Emmanuel Macron y Marine Le Pen pasarán a segunda vuelta. El centrista Macron, en el poder desde el 2017, lidera el recuento con una clara ventaja sobre la ultraderechista Le Pen. A la saga, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Ucrania y Rusia acuerdan corredores humanitarios para evacuar a civiles. El éxodo sigue creciendo, aunque miles de personas están atrapadas en las grandes ciudades ucranianas. Mientras, Kiev da por iniciada la ofensiva final rusa contra el Donbass en el este del país. En otros temas, México pregunta este domingo a los ciudadanos si quieren que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en el cargo. Una consulta impulsada por el propio López Obrador. La revocación de mandato es vista como un gasto innecesario para la oposición. El actual mandatario francés, Emmanuel Macron, y la candidata de ultraderecha, Marine Le Pen, se enfrentarán en segunda vuelta electoral por la presidencia de Francia, luego de alcanzar los primeros lugares en los comicios de este domingo. Las proyecciones apuntan a una clara ventaja de Emmanuel Macron, con el 27.6% de los votos, y dejan a la ultraderechista Marine Le Pen en segundo lugar, con el 23%. Ambos pasarán, de acuerdo con esto, a la segunda ronda de las presidenciales, que se celebrará dentro de 2 semanas. El izquierdista Jean-Luc Mélenchon queda tercero y fuera del balotaje. En la Puerta de Versalles, el mismo lugar en el que celebró en 2017 su paso a la segunda vuelta, Emmanuel Macron elogió la claridad de los candidatos derrotados que llamaron a votar contra la extrema derecha y se dijo dispuesto a inventar algo nuevo para reunir a los electores. Vamos a escucharlo. En este momento decisivo para el futuro de nuestra nación, nada puede permanecer como antes. Por eso me gustaría tender la mano a todos aquellos que quieran trabajar por Francia. Estoy preparado para inventar algo nuevo, para federar las convicciones y sensibilidades diferentes, para construir juntos una acción conjunta y el servicio de nuestra nación en los años por venir. Es nuestro deber. La candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, mejoró los resultados de hace 5 años. Al conocer esas primeras proyecciones, habló desde la sede de campaña y pidió el voto a todos los que no han apoyado a Macron. El pueblo francés me concedió el honor de pasar a la segunda vuelta contra el presidente saliente. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los millones de votantes que confiaron en mí. Durante esta primera vuelta, el pueblo francés ha querido claramente arbitrar una elección fundamental entre 2 visiones opuestas del futuro. La división, la injusticia y el desorden impuestos por Emmanuel Macron en beneficio de unos pocos, o bien la reunión del pueblo francés en torno a la justicia social y la protección garantizadas por un marco fraternal en torno a la idea ancestral de nación y pueblo. Vamos ahora directamente a París. Carol Guerrero con más detalles para nosotros. Carol, ¿cómo han reaccionado ya los 2 candidatos que pasan a la segunda vuelta? Pues Silvia, la primera en pronunciarse ha sido Marine Le Pen, la candidata del partido Rassemblement National. Ella no ha desperdiciado la oportunidad para criticar a su rival en la segunda vuelta. El actual presidente Emmanuel Macron ha dicho que se ha olvidado de los franceses de a pie, que no ha habido justicia social durante su gobierno y que únicamente ha beneficiado a los poderosos de Francia. Luego habló el actual presidente y candidato a su reelección, Emmanuel Macron. El primero agradeció a los franceses
millones que salieron a votar. 36 millones de personas votaron en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales, pero tampoco desaprovechó la oportunidad para lanzar dardos también a Marine Le Pen. Él pidió a los franceses que, aún si no creían en él, les pidió que había que unirse contra lo que él llama la extrema derecha, que desde su punto de vista es la que representa Marine Le Pen. De esta manera podemos decir, Silvia, que ya la campaña presidencial para la segunda vuelta ha comenzado esta misma noche. Bueno, y ya se han pronunciado también varios de los candidatos perdedores. ¿Para quién piden apoyos? Sí, Silvia, pues bueno, la verdad es que ya algunos lo han dicho de forma explícita. Por ejemplo, Éric Zemmour, que es el hombre de esta derecha radical, de esta derecha incendiaria, pues como lo anticipábamos, él definitivamente ha hecho un llamado para que voten por Marine Le Pen. Lo mismo ha hecho Nicolas Dupont-Aignan, que es un candidato que apenas ha logrado el 2% de los votos. Sin embargo, Zemmour alcanzó a arrancarse el 7% de los votos. De otra parte, Jean-Luc Mélenchon no dijo directamente vayan a votar por Macron, pero dijo no le vayan a dar un solo voto a Le Pen, y esta fue una frase que repitió 3 o 4 veces durante su discurso. Recordemos que él obtuvo el 20% de los votos. El resto de candidatos, prácticamente todos, hicieron un llamado a votar por Macron o a no votar por Le Pen. Ahora, esto no quiere decir que automáticamente todos los votos van a ir al uno o a la otra candidata, pero digamos que ya están comenzando a sumar apoyos. Lo que vale la pena destacar, además de esto, Silvia, es que los partidos tradicionales son los grandes perdedores en estos comicios. El Partido Socialista de Anne Hidalgo apenas logró el 2% de los votos. Esto quiere decir que ni siquiera va a alcanzar que se le reembolse el dinero que gastó en campaña. Para eso se necesita el 5%. Y Valérie Pécresse, que es la candidata del Partido Conservador, de los conservadores, pues tampoco parece que puede alcanzar ese 5% necesario. Esos han sido los grandes perdedores de esta jornada, de esta primera vuelta presidencial. Sin embargo, ya pensamos en la segunda y, como lo decíamos, Emmanuel Macron y Le Pen serán quienes se enfrenten por la presidencia de Francia. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, desde París. Cambiamos ahora de tema, vamos con las últimas noticias de la guerra en Ucrania. Moscú lanzó este domingo una batería de bombardeos contra el este de Ucrania. Los ataques han alcanzado una escuela y una torre de viviendas en Lugansk y han destrozado el aeropuerto de Dnipro, causando 5 heridos. Las imágenes por satélites muestran además un convoy de cientos de vehículos militares que se dirigen al Donbass. Todo esto mientras las autoridades ucranianas anuncian el hallazgo de una nueva fosa común con cuerpos de civiles ucranianos a las afueras de Kiev. De entre los escombros y con la ayuda de varias personas, sacan el cuerpo de un padre de familia. La hija llora desconsolada su pérdida. Se ha encontrado un segundo cuerpo. Los rescatistas de Busova han pasado de buscar sobrevivientes a recuperar cadáveres. Las fuerzas rusas han destruido por completo este pueblo al norte de la capital de Ucrania. Las autoridades han descubierto cuerpos de cientos de civiles en varias ciudades a las afueras de Kiev, lugares de donde el ejército ruso se retiró recientemente. Los ciudadanos de Chernigov, en el norte del país, lo han perdido todo. Gracias a un colchón aquí abajo, estamos sobreviviendo por ahora a la guerra. Natalia Titova ha perdido su casa. Esta pensionista ahora depende de la ayuda humanitaria. Vivimos aquí tanto tiempo, unos 30 años. Bombardearon nuestra casa con todas nuestras cosas dentro. Demasiados ucranianos han muerto ya. Las acciones de los soldados rusos en Ucrania son atroces. Y aún así, Rusia no ha podido controlar ninguna de las grandes ciudades desde la invasión el 24 de febrero. Occidente se solidariza con sanciones sin precedentes contra Rusia y donando dinero y armamento. Pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide más: un embargo energético total a Rusia para mermar las arcas de la guerra de Moscú y proteger al pueblo ucraniano.
Vamos ahora con otras noticias que nos llegan desde Ucrania. El aeropuerto de Dnipro, la cuarta ciudad más grande de Ucrania, ha sufrido graves daños a causa de misiles rusos. Alrededor del aeropuerto se vieron densas columnas de humo. Las autoridades de la región dicen que las tropas rusas han atacado también los servicios de rescate. El canciller austríaco Karl Nehammer tiene previsto encontrarse el lunes con Vladimir Putin en Moscú. Sería el primer líder europeo en hacerlo desde que empezara la invasión de Ucrania. Nehammer ya ha visitado Kiev, donde ofreció ayuda humanitaria y apoyo político. Vamos a América Latina. México celebra este domingo la votación de la polémica revocación de mandato, una consulta nacional promovida por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. 93 millones de mexicanos pueden votar para decidir si el mandatario se mantendrá en el cargo hasta que concluya su sexenio en el 2024 o si se le revoca el mandato por pérdida de confianza. Se espera que la participación no alcance el 40% de los votantes registrados, un porcentaje necesario para que el resultado sea vinculante. Los analistas, sin embargo, prevén un espaldarazo al presidente. Sus detractores y la oposición aseguran que López Obrador busca únicamente fortalecer su imagen y la de su partido Morena a poco más de la mitad de su gestión. Y en Ciudad de México está Aitor Sáez siguiendo de cerca este referéndum revocatorio. Aitor, en principio, el referéndum revocatorio parece un ejercicio democrático destacable. Sin embargo, ha estado envuelto en mucha polémica, sobre todo porque la victoria de López Obrador parece clara. Entonces, ¿qué hay en juego en esta cita electoral? Sí, se trata de una jornada algo peculiar porque es el único país en que el propio presidente ha impulsado un revocatorio en su contra, en lugar de hacerlo la oposición. En ese sentido, López Obrador mantiene un 60% de aprobación, es decir, no tiene ninguna inquietud sobre su continuidad y, sobre todo, servirá para reivindicar su proyecto político. Lo interesante será ver el nivel de participación, ya que la consulta se percibe más como unas elecciones internas de Morena, el partido oficialista, con el objetivo de movilizar a sus bases de cara a los próximos comicios presidenciales y a la recta final del sexenio. Incluso ni la oposición ha hecho campaña y se ha limitado a boicotear un referéndum que considera una farsa y un gasto innecesario. Aitor, sobre esa participación, ¿se alcanzará el mínimo para que el revocatorio sea vinculante? ¿Qué repercusiones podría tener todo esto? No, para nada, ni en los pronósticos más optimistas se espera que un 40% de la población mexicana acuda a las urnas. Por tanto, el resultado no tendrá valor de facto, pero sí lo que significa este ejercicio democrático. Además de medir sus fuerzas y proyectar una imagen de gobierno del pueblo, Morena pretende sentar un precedente y que el revocatorio sea práctica obligada para futuros presidentes. Y en la mayoría de casos, al menos viendo a los anteriores gobiernos conservadores, no se superaría este escrutinio popular. Esto puede representar un buen instrumento de rendición de cuentas, pero también un detonante de inestabilidad política. Bueno, estaremos muy pendientes de los resultados. Muchísimas gracias. Era Aitor Sáez desde Ciudad de México. Vamos con otros temas. Alemania recordó este domingo el 77 aniversario de la liberación del campo de concentración de Buchenwald por parte del ejército estadounidense. Buchenwald fue uno de los mayores campos de exterminio. En la ceremonia de hoy se dieron citas sobrevivientes del Holocausto y líderes de la comunidad judía. Como protesta por la muerte de uno de los sobrevivientes de esta masacre durante la actual invasión rusa a Ucrania y por respeto además a las víctimas del Holocausto, se solicitó a representantes de Rusia y de Bielorrusia abstenerse de participar de los eventos conmemorativos. Con esto vamos a terminar nuestro informativo. Les recordamos que todas las informaciones que acaban ustedes de ver y de escuchar las pueden ampliar en nuestra página web. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.